Hola, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinemos Juntos. Como siempre, por supuesto, más que interesante. Y yo no sé si esta vez la opción va a ser justamente para un rico almuerzo. Puede ser como una suerte de entrada, puede ser como una opción para unos bocaditos. De repente, y ocurre, ¿verdad? Que a la tarde cae, bueno, viene el marido con unos invitados, hay una reunión así imprevista en la casa. Bueno, es un pequeño detalle que uno siempre puede preparar para justamente agradar. Y por cierto, las cosas siempre, a la hora del aperitivo siempre buscamos algo. Y esta preparación yo creo que es ideal. Tenemos una preparación más que interesante, rica, universalmente conocida y hoy en día justamente ya adaptada. La base, la cuna, o al menos el principal justamente preparación, ingrediente de esta preparación viene a ser la carne molida vacuna, pero hoy en día está adaptado ya utilizando langostino, salmón y bueno, y todo eso. Pero ustedes saben de que este programa siempre abre puertas y por sobre todas las cosas cuando se trata de jóvenes, siempre yo admiro, aplaudo, celebro porque la gastronomía está gozando de muy buena salud y por ende justamente también desde el punto de vista de recursos humanos siempre es importante tener buenos valores y obviamente, repito, la gastronomía hoy en día casi está de moda. Hay chicos que se están dedicando a esto y bueno, y se espera más todavía porque esto está pum para arriba. Hay más restaurantes, hay hoteles y por sobre todas las cosas el turismo yo creo que está empezando a caminar de una manera muy muy afianzada hoy en día. Invité a una de las niñas estudiantes de una conocida academia ya prácticamente iniciándose justamente en esta carrera que realmente celebro y repito, felicito a los chicos. Ella es Adriana Spaini, que trabaja conmigo. Adelante, mi querida amiga, para que venga a preparar un plato delicioso. ¿Cómo te va? Muy buen día. Bienvenida al programa, niña. Por favor, adelante. Gracias. Que la cocina, señorita, es suya. Yo hoy solamente hago esto, me cruzo brazos y miramos justamente qué preparamos hoy. ¿Qué vas a hacer? Un tartar de salmón. Un tartar de salmón. Me encanta este plato porque obviamente es un plato que por lo general la gente dice crudo, pero no es así. Con los condimentos, con el ácido de la cebolla, con el jugo de limón se cocina, ¿verdad? Se cocina solo. ¿Por qué elegiste este plato? Lo más fácil para hacer. Lo más fácil. Lo más fácil, Sí. Me encanta, ella es cómoda, pero te va a tocar oportunidad para preparar otros platos deliciosos. Tartar de salmón de la mano de esta niña bonita, Adriana Spaini. Spaini tu apellido, ¿verdad? ¿Digo bien? España. Spaini, ahí está, perfecto. Los ingredientes, director, tiramos y ya tenemos justamente todo preparado. Tartar de salmón, la propuesta, y vayan anotando, por favor. Para este tartar de salmón vamos a utilizar para como base masa de empanada hojaldrada, 150 gramos de salmón, un limón, cebollita de verdeo fresco, cebolla morada, un poco de mayonesa, sal, pimienta. Bueno, perfecto, ahí tenemos todo listo, Te voy acercando, entonces empezamos por qué. Por el salmón. Por el salmón, Veo una masa de empanada ahí, Sí. ¿Qué vas a hacer con esto, mi niña? Vamos a cocinar. Ahí está, perfecto. ¿Por qué y para qué esto? ¿Qué función cumple en Y esta esto preparación? vamos a utilizar como base para poner encima lo que va a ser el preparado del tartar. Del tartar, perfecto. Bueno, Sí. ¿qué vas a hacer con eso? Vas a necesitar una asadera, un recipiente, ¿verdad? Un recipiente. Bueno, perfecto. Yo te busco esto y va mostrando cómo tiene que quedar y por sobre todas las cosas, es un recurso de presentación, ¿verdad? Sí, podemos variar, podemos utilizar galletitas. ¿Se puede utilizar qué? Galletitas. Galletitas, Sí, bueno, de las directamente saladitas, ¿verdad? Sí. Perfecto. Esto permitime que tenemos acá un basurerito a un costado de eso. ¿Qué hacemos con esto? Como primer paso, ¿qué hacemos con la masa? Vamos a crear Sí. Perfecto. ¿Eso por aquí? para que No se hinche, con una masa Sí, hojaldrada claro. no se hinche, perfecto. No seas tímida, grita así como estás gritando ahí en el restaurante y le reta a todo el mundo. Bueno, hay otra técnica también, por si vos no sabías, la manera práctica es colocarle granos. Puede ser poroto, puede ser una legumbre, puede ser cualquier granitos y eso hace de que eso no se infle mucho. Claro. Bueno, eso parece un poco grande. ¿Qué hacemos con eso? Entonces si es grande, vamos a cortar en el medio, Ahí está. en 4. Perfecto. Sí, en el caso de la criollita es un tamaño ideal, Claro. no hay problema. No hace falta. Perfecto. Y estos horneamos, ¿verdad? Sí, vamos a hornear. Bueno, perfecto. Vos vas cortando todo, yo voy acomodándote Bueno. aquí encima de nuestra asadera. Y háblame de vos. ¿Qué año estás en tu carrera de gastronomía? Primer año. Primer año. Sí. ¿Por qué te elegiste estudiar esta carrera? Porque me gusta. ¿Te gusta? Sí, ¿eh? me gusta la cocina. ¿Viene de familia o sos la única cocinera de la casa? Soy la única cocinera. Sí. Las Sí. demás personas de la casa, ¿tenés hermanos? Sí, tengo 3 hermanos Sí. y 2 de ellos estudian medicina. ¿Medicina? Medicina. ¿Y Sí, qué te dijeron? y que estaba loca.
Que estaba loca. Sí. Bueno, los locos son ellos porque hoy en día van a querer comer el rico de tu mano. Y qué raro que un médico piense así porque obviamente los médicos con los cocineros deberían llevarse bien. Claro. Nosotros nos encargamos justamente de la salud de la gente en la casa, pero eso le ocurre. ¿Esto es una temperatura de horno bien caliente? ¿Cómo crees? Sí, bien caliente. Bien caliente, perfecto. Bueno, permiso, yo llevo esto en el horno entonces. Estamos preparando una rica, un delicioso plato que su origen ya vamos a saber luego aquí en el programa. Entonces ahí una temperatura bien alta, bien elevada para que esto quede bien crujiente. La idea justamente es que quede bien crocante y bueno, uno vaya justamente degustando después. Bueno. ¿Qué vas a hacer con eso? Voy a ir picando en cubos. ¿Vas a picar en Cubos, chicos. cubos? ¿Sí? Primero Sí. le sacas la piel, por supuesto. Claro. ¿Verdad? Bueno, muy bien. Y ella es alumna de nuestro compañero Gabriel, mi compañero acá, Gabriel Bar. Así que está aprendiendo muy bien. Muy buen profesor. Es buen profesor, ¿eh? Sí, O claro. argelado también, ¿eh? Argelado. Acá, mira, Como todo profesor. argelado como todo profesor. Yo sé que esa parte conviene porque obviamente es muy interesante porque de esa manera, no digo que los profesores tienen que ser argelados, ¿verdad? Pero tienen que ser bastante exigentes. Lo que comúnmente llaman los alumnos argelados, ¿verdad? Pero claro. hay que exigir para que el resultado, por supuesto, sea poner tu pielcita ahí. Bueno, vos sabés que esto me encanta. ¿Alguna vez comiste ya la cáscara de la pielcita del...? No. Esos cortados en tiritas, condimentados con sal y pimienta, lleva un aceite bien caliente. Queda como un crocante, una delicia. Un día te voy a preparar en el restaurante. Bueno. Ahí está. A ver un poquitito qué estás haciendo. Está cortando ya en cubo, ¿verdad? Sí. Perfecto. Un buen salmón cortados en cubitos, que eso después mezclamos con los demás ingredientes. Bueno, yo te dejo ahí, no te pongo nervioso, siga picando su salmón, señorita. Yo tengo que hablar de Dismar Salud y Cultura y por supuesto te consejo para vos también que vivís en el gimnasio, aunque sea muy pequeñita todavía. Estamos hablando de la dupla perfecta que ofrece Dismar Salud y Cultura, la poderosa dupla y la mejor opción Jack y Pangao. La dupla de estructura de grasa destruye de verdad la celulitis y la obesidad y por supuesto te da un abdomen cuasi de acero. Jack y Pangao son productos de Dismar Salud y Cultura y por ende, por supuesto, es legítimo. Solicita asesor de Dismar Salud y Cultura a los teléfonos, el call center 522 y 110 y también el celular 0182 380 527. La dupla perfecta para vernos bien de la mano de Dismar Salud y Cultura. Muchas gracias. Bueno, preparando entonces un rico tartar de salmón, es algo delicioso, ahí está. Sí. Tiene que ser en cubitos, ¿verdad? No En tiene cubitos, que ser muy molido. Claro. Perfecto, cubitos, rico, chicos. rico. Los ingredientes, por supuesto, para darle sabor, cebolla, ajito, ¿qué más le agregamos? En cebolla morada, Sí, sal y pimienta, cebollita de verdeo. sí. Y le da un toque especial con un poco de mayonesa. Claro. Eso Sí. sé que es nuevo para mí. Yo conozco el tartar, que se utiliza los mismos ingredientes que me estás nombrando y sumado a eso un poco de alcaparra. Un poco de alcaparra y se le agrega, ¿sabes qué? Un poco de coñac. El coñac, por supuesto, le da ese toque de sabor y por ende el alcohol hace de que no tenga ese sabor muy acrudito. Pero con la mayonesa vamos a probar. Espero que me convenza, mi querida. Bueno, hacemos una pequeña pausa. Estamos preparando un rico tartar de salmón de la mano de Adriana. Mire ahí cómo luce la carita de la niña. Está toda temerosa, pero bueno, son promesas de la gastronomía. Un día este viejo tiene que ser ya a un costado y usted hacerse cargo de este programa, por ejemplo. Hacemos la pausa. A la vuelta seguimos con mucho más de Cocinemos Juntos. Bueno, ya estamos de vuelta acá. Ahí está, me tomé mi sorbito de cocidito con leche a esta hora. Yo soy el único que a las 9:30 de la mañana toma un rico cocidito con leche. Bueno, no se olviden que terminamos el programa, se llega mi querida amiga Daisy con Mañana Plus. Bueno, tenemos, mi querida, el salmón picadito, ya todo muy bien. Claro. Fíjese el colorcito del salmón, es muy acentuado. Bien rosadito como tiene que ser. ¿Qué hacemos? Picamos cebolla morada y Sí. ¿qué más? Y vamos a salpimentar Sí. el salmón. Perfecto, eso para darle sabor, ¿verdad? Claro. El ácido de la cebolla, curiosamente, es lo que le va a dar justamente ese toque de cocción, más con el jugo de limón, perdón, que le va a dar justamente ese toque de acidez y, por supuesto, un toque de cocción al plato. Va a quedar realmente de una manera fabulosa y esto sirve como una suerte de entrada, puede ser para el relleno de un canapé, por ejemplo, puede quedar Claro. muy bien. Mi niña, y a ver, ¿qué te gusta más, lo salado o dulce? ¿Qué más te gusta? Lo salado. Lo salado, ¿eh? Sí, cuando era chica me gustaba más lo dulce, pero Pero y hoy en día que te estás abrazando esta profesión, ¿qué te gusta lo hacer? ¿Salado o dulce? Salado. Bueno, ¿y de postre nada? ¿Solo para comer?
Solo para comer. Ah, solo para comer, me encanta. Igual que congeniamos con eso porque, bueno, a mí en realidad para hacerlo dulce, bueno, mis postres llegan nada más que en base a frutas, a piña, pera, algún bizcocho, alguna tartita, pero una torta muy, muy empalagosa a mí. Realmente, personalmente no es de mi agrado, ni para consumir, ni para mucho menos para hacer, ¿eh? Bueno, en el horno tenemos nuestro crocante. Voy a ver un poquitito de eso, a ver que no se nos queme. Claro. Y pasemos una pelada aquí. A ver, un poquitito. Sí, está por buen camino. Falta minutito para que esto se dore. Te muestro, Adán, si querés ahí. Fíjense, está muy blanco. Esto tiene que ser medio ligeramente tostadita. Es una suerte de masa crocante para utilizar como lecho y como un recurso de presentación de nuestra de nuestro rico tartar, ¿eh? Bueno, ¿qué más te iba a preguntar, mi querida amiga? Me decía entonces que te gusta más lo dulce que lo salado. Bueno, ¿y te estás formando para trabajar como chef o tenés la posibilidad de montarte un negocio propio alguna vez? Y me voy a formar bien. Sí. Con el tiempo voy a abrir un negocio. Bueno, ¿cuántos compañeros son en tu aula? Somos 20. 20, muy Sí. bien. Y todo, por supuesto, con uñas guitarrero, o hay algunos que vienen solamente para decir, estoy estudiando cocina. Lo que te pregunto, ¿tienen pasta para cocina? Porque tú que estás haciendo tus ya empleados justamente ya de un conocido local, sabes lo que trabajar lleva su Sí, tiempo, ¿no? claro. Y hay de todo. Están lo que están para la cocina y los otros que se van nomás. por Bueno, ir. y los papis que dijeron al momento, mamá, papá, yo quiero estudiar cocina, ¿qué te dijeron? Y mi mamá me apoyó, Sí. mi papá no tanto, porque tanto. quería que siga medicina también. También medicina, Sí. pero ¿por qué los padres tienen que querer marcar el rumbo de la vida y menos en qué profesión dedicarse? Ya basta de eso. Bueno, ustedes también saben de que pueden seguir el programa a través del Facebook, que tienen alguna persona conocida, les gusta cocinar, pónganse en contacto con la producción, que nosotros con mil gusto abrimos puertas aquí. Bueno, y de esa manera justamente promocionamos, mostramos nuestros jóvenes, que están dedicándose a la gastronomía. Cebollita ¿por qué no blanca? ¿Por qué tiene que ser la morada? ¿Hay diferencia? No, o sea, es opcional. Ah, puede ser. Si yo quiero, Claro. le puedo agregar la morada La también. morada o la blanca igual. Perfecto, perfecto. Bueno, estamos por buen camino. Tenemos todos esos salmoncitos, digo bien, ya picadito ahí. Vamos a agregarle la cebolla. Después, por supuesto, los demás ingredientes, ¿eh? El limón que le agrega, solo el jugo o un poco de la ralladura también. Solamente el jugo vamos Solo a el utilizar jugo, para que le cocine un poco. Bueno, perfecto. Ahí tenés Claro. entonces acercadito tu Vamos a salmón, que le agregarle puedes tirar la cebolla directamente morada. ahí. Yo apenas le guío, no estoy. Ella es la que está poniendo en práctica toda su sapiencia y todo su conocimiento, y por sobre todas las cosas es el cariño que uno le da a la cocina. Ahí está. Lo retiro, esta cebollita que queda ahí. Ahora le toca el jugo de limón. Claro, vamos a utilizar solamente medio limón. Medio limón para Sí. esto, ¿eh? Por la cantidad, ¿verdad? Tampoco puede ser Claro, mucho porque la no. acidez tiene que ser limitado del uso, ¿eh? Claro. Un plato delicioso, un rico tartar de salmón, que puede ser justamente, como repito, como una entrada, como un relleno de unos canapés, puede ser como una suerte de cóctel, puede quedar muy bien. Así que anímese a preparar. Van a decir, bueno, un pescadito crudo, ¿qué necesitas? Ahí tienes tu papelito para secarte la mano. Pero obviamente esto se cocina con la acidez propia de la cebolla, con el jugo del limón, y le va a dar la textura cremosa que también tiene el limón, la mayonesa, que es algo nuevo, que te felicito porque la cocina se trata de eso. Hay Claro, reglas, por vamos a ver. supuesto, hay opciones justamente donde platos y técnicas que uno difícilmente pueda reemplazar porque cambia todo justamente, pero hay lugares donde o ocasiones, mejor dicho, donde uno puede lucirse con la combinación. En este Sí. caso le agregas un poco de mayonesa a tu plato. Cebollita de verdeo. También le vamos a agregar solamente la parte verde. Solo la parte verde. Claro. Que podría ser un cibulet también, ¿verdad? Puede ser cibulet o directamente en cebollita de verdeo. De verdeo, perfecto. Claro, Bueno, pero solamente utilizamos la parte verde, la blanca no. ahí está, pica bien chiquitito, bien chiquitito. Gracias por hacerme la seña a la productora ahí, que creo que ya huele nuestra masita. Buenísimo, muy bien. Ay, qué olfato que tiene mi querida Lourdes José. Fíjense cómo está muy bien. Es más, algunos están medio ligeramente tostaditos. Me puedo meter ahí. Dejo acá, es la masa que vamos a utilizar como base para nuestro rico tartar. Es un recurso de presentación, es justamente una opción bien crocante. Se me ocurre, Adri, quédate director ahí. ¿Qué pasa si yo a esto se me ocurre tirarle unas semillitas de sésamo? Directamente le puedes aplicar. También se puede, ¿verdad? Claro, Bueno, yo le todo agregaría, opcional. para darle como una suerte de opción Claro. nomás ahí, ¿eh? Sí. Yo así para aguarte la fiesta y meter la mano en tu opción nomás, ¿eh? ¿Qué está? ¿Seguís picando cebollita de verdeo? Sí, ahora vamos a agregarle
Bueno, perfecto. Ahí sí el director, si podrías hablar un poco más fuerte, que está muy tímida, dice, ¿eh? Así que le rompé el estudio con vos, mi querida, ¿eh? ¿Vos cantás o no cantás? No, ¿No te gusta ir al karaoke? fui una vez, pero soy horrible cantando. Cantando, bueno, está muy bien, está perfecto, bueno, entonces muy bien, igualmente, por el día de mañana poder abrir un negocio y tener Sí, karaoke y vos ofrecer la como comida, opción. ¿eh? ¿Por qué Claro. no? Bueno, perfecto. ¿Y ahora qué hacemos con eso? Ahora vamos a sazonar con sal y pimienta Sí, y luego vamos a agregarle en 2 cucharaditas de mayonesa. eso ya prácticamente al momento de servir, ¿verdad? Claro, al momento de Es servir. una, mira el color ahí. Podés revolver con tu espátula ahí, por favor, para que se vaya viendo. Ahí está, miren. La fusión de los colores ahí, amalgama de colores, cebolla morada, cebollita de verdeo, el salmón. Y ahí mismo podés echarle una gotita más de limón, que yo creo. Limón. ¿Sabes qué tienes que tener en cuenta, mi querida? Ahora ya viene mi alma de profesor. El salmón va a empezar a cambiar de color y es el momento en que está actuando acidez de las verduras, de todos los ingredientes. En este caso, un poco de la cebolla morada, el juguito de limón. Ahí vas a ver cómo va a cambiar. ¿Le pusiste sal ya? No, ahora Échale un vamos a poco de agregarle. sal, un poco de pimienta, ¿eh? Claro. Bueno, vamos a hablar. Para muchos es muy desconocido lo que es el tartar. Les decía de que, por supuesto, la receta original es utilizando carne vacuna, pero hoy en día está adaptado el salmón, langostino, sí, bueno, pulpo. Incluso yo tuve la oportunidad de probar un rico tartar de pulpo, así que son opciones. Origen de este plato, director, compartimos en este material. El tartar. El tartar es una preparación de carne o pescado crudo, picado fino, opcionalmente con condimentos o salsas. Algunos ejemplos son el tartar de ternera o filete tártaro, el del venado, el del salmón y el del atún. Habitualmente un tartar se sirve untado sobre tostada. Cuenta la leyenda que el plato toma su nombre de los tártaros de las estepas del centro de Asia, pero en realidad procede de la salsa tártara, que acompañaba a la receta original. El plato es muy popular en Polonia. Bueno, perfecto, ahí está. Entonces ya nos sacamos todos la costra de ignorancia de lo que es el tartar y aquí Adri va por buen camino. A simple vista, ahí, perfecto, gracias por esa toma ahí. Fíjense cómo va cambiando de color, por supuesto, nos da un poco menos ya de miedito cuando el salmón está muy con ese color genuino, ¿verdad? Está actuando la acidez propia del limón, de la cebolla, la cebollita de verdeo. Y digo yo, y tú tienes la libertad de decirme si compartís o no. Y si le rayo un poco de jengibre, ¿qué pasará ahí? O ya va a invadir mucho el sabor del jengibre, que ya de hecho es bastante invasivo. No, no va a impedir. ¿Se podría? Se podría. Ya. Todo se puede en la cocina. Perfecto, ¿eh? Me encanta, me encanta. Todo se puede en la cocina. Esa es la frase que ella utiliza justamente para definir que la cocina realmente es arte. Donde uno tiene la oportunidad justamente de ver. Los cocineros somos como los artistas plásticos, de pasteles, colores, bueno, y jugando un poquitito, ¿eh? Bueno, vamos a hablar rápidamente de Dimar Salud y Cultura, la manera perfecta de vernos bien. Adri se va diaria y religiosamente al gimnasio. Y no sé por qué, porque puede utilizar la dupla perfecta, la mejor opción, compuesta por el Jack y el Pangao. La dupla de estructura de grasa destruye de verdad la celulitis, obesidad y te da un abdomen de acero. Jack y Pangao son de Dimar Salud y Cultura, son legítimos. Llama al 522-610 y el 0982-380-527. Bueno, momento de hacer una pausa, ¿verdad? No se olviden que en minutos se llega Mañana Plus, por supuesto, nuestro servicio informativo hoy con todo lo que ocurrió en el país y en el mundo, de la mano de Roberto Coronel. Nosotros, por el momento, estamos adelantando este almuerzo. Esto, con una rica ensaladita verde, puede ser una opción de almuerzo o medio que ya pobre el almuerzo ahí. Medio pobre. Medio pobre, bueno, ella prefiere que sea una entrada, entonces, ¿eh? Sí. Breve pausa, preparando un rico tartar de salmón con Adri, una joven que promete mucho para la gastronomía. Ya volvemos. Como luce espectacular ahí, riquísimo, riquísimo el sabor del salmón, queda muy bien, por supuesto con la cebolla morada, fíjense cómo luce el sabor increíble y por supuesto el color, que importa y mucho también. El color en la presentación de los platos importa, ¿verdad? Claro.
para que tu plato luzca bien, Atractivo, sí. atractivo y apetecible, Sí. por sobre todo. Bueno, vos tenés una mente muy joven, te pregunto, ¿sos de aquellos platos que tienen una presentación muy pomposa o le das unos detalles? ¿Qué más prima para vos? ¿El sabor del plato, la comida en sí o la presentación? Y presentación en sí y el sabor. El sabor. Claro. De hecho, porque de repente puede estar muy lindo, ¿verdad? Y el sabor no, Sí, al no probar convence mucho. no te convence. Ahí está, me No encanta. va. Criteriosa la niña, para que ustedes vean. Bueno, ¿qué más le falta agregar? Le pusimos sal y un poco de pimienta, ¿verdad? No hay un tenedorcito por acá que yo quiero en realidad pellizcar un poquitito. Tenemos un tenedor por ahí, ve un poquito de ahí. Esto está espectacular, fíjense cómo realmente el sabor se va a sentir justamente en el... A ver, un poquitito, yo quiero... ¿Puedo, verdad? Sí, Pellizcar claro. un poquitito, Una delicia. No crean que esto es crudo, chicos. Esto está cocido ya con el limón. Una delicia. Bueno, El sabor y la cebollita de verdeo y la cebolla morada con el juguito de limón hace todo. Bueno, con que podéis ir adelantando algún recurso de presentación después, ¿verdad? Tenés ahí un poco de tomate, cibulé, no sé, lo que tú quieras Sí, ahí para ir vamos a presentando. emplatar. Porque ya tenemos la galletita. No sé si ya ¿qué tenés que hacer? ¿Agregarle la mayonesa? voy a agregarle la mayonesa. Métele. Vamos a ir agregándole ya la mayonesa. Eso para que tenga la textura cremosa, ¿verdad? Sí, solamente para que tenga textura. Ahí está. Cuerpo. Perfecto. Una rica. Claro. ¿Conocías la crema agria? Que es un producto muy nuevo de una conocida de lácteos aquí en nuestro país. No. Esto podría muy bien. Probate. Después Bueno. en el corte te digo qué marca y probate. Yo creo que para reemplazar la mayonesa puede quedar muy bien. Y ¿sabes también qué se me ocurre? Un toquecito de yogur natural. Sí, Que puede quedar. Digo nada más como unas opciones, ¿verdad? Para aquellas personas que de repente no quieren consumir la mayonesa. ¿verdad? Nada más que por eso. Para los que van en el gimnasio, Sí. entonces pueden variar. Sí, muy bien. Hablando de gimnasio, usted tiene que parar de ir, mi querida. Claro. Ahí está, muy, muy chico. ¿Cuántos años tenés vos? 19. 19 añitos, pero esta nena puede ser mi nieta, ¿qué quieren que les diga? Bueno, un poco más de mayonesa. Sí, ¿Te cuidas mucho de la alimentación? sí, ¿Sí? sí. Me gustan más Yo soy muy saludable. Me gusta hacer ejercicios Sí. y variar mucho la comida. Sí. ¿Variedad en qué sentido? ¿Comes carne, pescado, verduras? Pescado, verduras y frutas. Sí. Sí. ¿Y en la casa vos ya te metes en la cocina, diseñas algo? Y ahora me dan permiso. Antes ¿Ahora no. ya te dan permiso? Sí, antes tipo era mamá solamente que podía estar en la cocina Ah, y nos echaba cordialmente de la no me cocina. digas. Pero qué mala, pero ahora puede ser viejita, vaya a descansar usted que yo hoy me ocupo de la... ¿Cómo se llama ella? Miguela, Doña Miguela, un beso para ella, saludos. Bueno, perfecto. Ahí, que empezamos a cargar sobre nuestra Sí. masita. Bueno, perfecto. Sobre la Puedes traer masita. acá, sí, incluso eso ya no está caliente. Vas cargando ahí. Voy a retirar. Esto ya casi no usas, ¿verdad? No, ya no. Los cocineros somos como eso, ¿verdad? Siempre tenemos ese detalle. Cuando ya no utilizamos, vamos retirando, porque si no, se nos Claro, arma justamente todo un desastre en la mesa. Ahí está. Vamos a presentar entonces nuestra rica tartita. Me encanta esta idea que tuviste justamente de presentar sobre esas empanaditas, porque bien podría ser unas galletitas. Quedaría sobre unas masitas de wonton frita, también quedaría bien, También. ¿verdad? Buenísimo, y después ahí le vamos dando el toque de presentación. Rico, como unos bocados. Todos van a probar después estos chicos, ¿sí? Bueno, ¿qué hicimos? Primero justamente, obviamente picamos... primero lo que hizo la niña fue justamente darle unos agujeritos, justamente hincar un poquitito la Sí, masa para que no se hojaldrada. hinche. Llevamos al horno, una temperatura muy, muy caliente, 200 grados. Luego justamente lo que hizo fue el salmón, empezar a cortar en cubos muy diminutos. Colocó justamente los salmones pedacitos ya dentro de un bol. Ahí fue agregándole la cebolla morada picada, cebollita de verdeo picado. Ajo te lo pusiste, ¿verdad? No, ajo no. Juguito de limón y por supuesto fue mezclando muy bien con la sal de la pimienta. Y por último lo que le agregó justamente es la mayonesa para que le dé esa textura cremosa y bueno, y que marque un poco la diferencia, ¿verdad? A mí me gusta siempre marcar la diferencia, repito, hay reglas muy estrictas, hay reglas donde uno no pueda justamente alterar casi nada, Claro. pero hay lugares y hay opciones, por supuesto, donde uno puede darle un toque personal, en este caso la mayonesa, y queda muy bien. ¿Haces ceviche también? Sí, ceviche. En una próxima ocasión delicioso. vas a estar aquí en el programa haciendo un rico ceviche también para compartir con los televidentes. Fíjense, una peticera para la tarde, una copita de champán, una copita de vino blanco, para una noche calurosa puede quedar muy bien. ¿Por qué no? A la hora justamente de mimar a la familia, Sí. estas opciones realmente son
muy, muy interesantes. Y bastante rendidora por lo que veo, ¿verdad? Sí. Porque ¿qué teníamos? 150 gramos de salmón y sale unas cuantas porciones, ¿eh? Es una buena opción para compartir en esta Claro fecha que sí. que llega el Sí, Día de la Amistad. exactamente, perfecto. Queda realmente como una opción bastante interesante. Te queda más todavía ahí. Permiso Sí. que yo te acomodo mejor esto ahí para que entre todito. Está una delicia. Un plato muy fresco, muy de verano, ¿eh? Ahí está. Buenísimo, buenísimo. Muy buena opción. Vamos a hablar de Dismar Salud y Cultura, la empresa que te ofrece justamente la dupla perfecta compuesta por el Pangao y el vibro masajeador Jack. Ambos productos justamente lo que hace es destruye de verdad la grasa digo bien, combate la celulitis y por supuesto te da un abdomen bien de acero. Jack y Pangao son de Dismar y si son de Dismar son legítimos. Pueden solicitar la presencia de un asesor en su lugar de trabajo, en su casa, llamando a los teléfonos 021-522-610 o el 0982-380-527. Muchas gracias, Dismar Salud y Cultura. Bien, vamos retirando esto, niña, gracias. Sí. Eso déjame acá que yo voy a pellizcar y dale justamente ya pie. ¿Cómo terminamos el plato? Dale un Bueno, poco de ahora color. vamos a emplatar Sí, el plato. Vamos a ponerle un poco de tomate por encima. sí, tomatito para darle un color rojito, ¿verdad? Sí, sí, puede ser tomate cherry o directamente. el tomate Perfecto. que La todos carrera que tenemos vos en la estás casa. siguiendo es de ¿cuántos años? ¿3 años? De 3 años. Bueno, ¿y tú te recibís como técnica Sí, como técnica. o si es profesional? Claro. Bueno, perfecto. Pero tú sabes que para ser chef lo que prima justamente la experiencia, ¿verdad? Claro. Uno puede salir con una buena formación, por eso muchas veces las academias de gastronomía no me quieren porque yo tengo esa Sí, definición. Chef decir se la van a verdad. hacer con el tiempo de que Sí. todo lo que aprendió pusieron justamente en la práctica. Por eso la formación, repito, académica y una correcta enseñanza es muy interesante porque de eso va a depender de que ustedes sean exitosos en el día de mañana, ¿eh? Bueno. Me parece fabuloso, unos cortecitos ahí de tomatito ahí para darle un poco de color. Hasta de repente, si uno tiene a mano tomate cherry puede ser también, ¿no? Claro. Podemos variar Bueno, con lo que perfecto. tengamos en casa. Lo que haya, tampoco uno Claro. tiene que estresarse tanto. Pequeño detalle para darle un poco de color y ya está, ¿eh? Tartar de salmón, la propuesta de hoy. Realmente un plato ideal para verano, un plato muy rico que uno puede implementar como unos pasabocas o unos apeticer, como unas entraditas, como unos bocados, como una suerte de aperitivo para la última hora de la tarde y puede quedar de una manera fabulosa, ¿eh? Toquecito rojo, ¿qué más le ponemos? Un poco de cebollita de verdeo que Sí. nos vamos, niña. Sí, Ahí un está, poco de fabuloso verdeo. el plato, me encanta. Te voy felicitando, Adri, te voy agradeciendo tu tiempo de venir a compartir conmigo el programa, espero que no sea la última. Y por Claro. sobre todas las cosas, repito, metele duro, esta profesión te va a traer grandes satisfacciones, mi querida. Ujú. Si tienes la oportunidad de salir un poquitito, de viajar, conocer, tenés que hacerlo porque realmente es muy interesante, ¿eh? El plato está terminado. Sí, está terminado. Bueno, muchas gracias, mi querida. Besitos de despedida. Gracias por venir. Éxito Gracias como a siempre. vos. Saludos a la familia. Cuídate Saludos. mucho, mi niña, ¿eh? Gracias. Ahí presentamos el plato. ¿Se ve bien, chicos? Nos vamos, ¿eh? Se llega mi querida compañera Daisy Jiménez con Mañana Plus y un poco más tarde se lleva Roberto Coronel con todas las informaciones aquí por Reguaraní. De mi parte será hasta la próxima y esto fue Cocinemos Juntos. Chao.